Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto, excelente. Bueno, entonces voy a ocultar la cámara para que sea más fluida la transmisión. Igual, si tienen alguna duda o cualquier inquietud, con mucho gusto lo podemos resolver en el chat o no sé si de pronto levantando la mano o quitando el mute. Bueno, muy importante la charla que vamos a tener el día de hoy. Yo creo que el título entra en muy buena oportunidad cuando necesitamos saber la importancia de tener una buena red de datos en un proyecto. He visto muchos proyectos en lo largo de mi profesión en donde he visto que le hacemos mucho énfasis a lo que nosotros vendemos, que en algunos casos es la iluminación, en algunos casos es el audio, en algunos casos es todo lo que es la parte de home automation, pero nunca le prestamos atención a lo que es la parte del cableado de red, sabiendo que hoy en día la red cableada es prácticamente lo más importante de un proyecto en el que estamos, ya que la mayoría de los productos que nosotros ofrecemos, por ejemplo en Snap One, muchos de ellos se controlan por medio de IP. Entonces, eso hace que la red sea prácticamente la autopista o el sistema nervioso de un proyecto, en donde es lo más importante para poder que la comunicación entre los dispositivos sea fluida. Y ahí entra algo muy importante y es por qué utilizar Aragnis y no utilizar otras marcas. Bueno, algo que es muy importante que ustedes quiero que sepan es que Aragnis por muchos años ha sido la número uno en cuanto a soluciones de redes, basado esto en la CI Pro. Entonces, por ese lado sabemos que Aragnis es una de las marcas más utilizadas por todo lo que tiene que ver con custom installation o todo lo que tiene que ver con integradores que hacen todo este tipo de soluciones, eh, tanto residencial como light commercial. Otro punto muy importante que podemos tener con todo lo que es la parte de Aragnis es el precio protegido. Sabemos que hay muchas marcas en el mercado, pero así como hay muchas marcas en el mercado, también hay marcas que tienen expuestos sus precios, que se pueden conseguir en Amazon, que se pueden conseguir en muchos lugares. Con Aragnis ustedes tienen ese gran beneficio que ustedes pueden ofrecer los productos de Aragnis y el cliente final no va a ir a buscar en Amazon, no va a ir a buscar en cualquier... Es más, si colocas en Google la referencia de uno de los Aragnis, nunca vas a saber cuánto vale. Vas a poder encontrar las especificaciones, pero nunca el precio como tal. Entonces, eso es algo muy importante porque protegemos el precio. La garantía, obviamente, que tenemos tanto de fábrica como por medio de HomeTech. Y obvio, uno de los puntos muy importantes que me gusta a mí mencionar respecto a Aragnis es el enfoque que le damos para todo lo que tiene que ser eh, en la parte de desarrollo como tal del producto. Entonces, Aragnis, al hacer parte de Snap One y al mismo tiempo al hacer parte de todo lo que es el Home Automation y de todos los productos que nosotros brindamos, pues todo su desarrollo va en torno a eso. Entonces vamos a ver que Aragnis es un producto de redes que es más orientado a todo lo que tiene que ver con streaming de audio, que tiene que ver con streaming de video, que tiene que ver con conexiones de comunicación como un intercom de control 4. Entonces, todo este tipo de servicios que nosotros tenemos en las redes residenciales, en las redes de home automation y light commercial en algunos casos, va muy enfocado a que ese desarrollo de Aragnis está diseñado para que nuestro software en Aragnis sea de la mano con este tipo de servicios que se ven mucho en el residencial. Hay otras marcas que pueden tener también, y la mayoría de marcas pues también pueden ofrecer este tipo de facilidad para conectarse o funcionar con servicios como streaming, como por ejemplo MOIP, como algunos otros tipos de servicios que se ven en el residencial, pero hay que configurarlos, hay que parametrizarlos y muchas veces esa parametrización no es tan fácil y requiere ya tener una especialización o te requiere tener algo especial para poder hacerlo. Con Aragnis es mucho más fácil. En la parte de todo lo que es Tech Community tenemos demasiada información sobre todo lo que es la parte de configuración de Aragnis y prácticamente todos los productos que nosotros tenemos van de la mano con este tipo de solución enfocada en lo que es la parte de redes. Y para terminar, otro punto muy importante en lo que tiene que ver por qué utilizar Aragnis es Oversea.
Oversea, no sé, espero que en este momento estamos 15 personas conectadas. Espero que las 15 personas sepamos y entendamos qué es Oversea. Por favor, el que no sepa o no haya utilizado Oversea por el interno, le escribe a su asesor comercial y le dice que quiere tener una charla conmigo acerca de Oversea y con mucho gusto lo hacemos. Oversea es la herramienta del futuro, es una plataforma que nos permite a nosotros hacer todo lo que es la parte de configuración y todo lo que es la parte de administración, mantenimiento de todos los equipos que estén conectados a la red de forma remota del proyecto. Entonces, ese es un punto muy importante. Si yo tengo un router de Aragni, si lo tengo en un proyecto, ese proyecto tiene Oversea. Y al tener Oversea, yo puedo coger y saber cómo está la red, saber qué equipos están conectados, saber qué equipos están desconectados. Puedo conectarme remotamente a esos equipos. Puedo configurar equipos de acuerdo, dependiendo obviamente de algunos equipos, pero la mayoría de ellos podría conectarme remotamente desde mi oficina, desde mi laboratorio, desde mi departamento técnico en mi oficina, y podría conectarme a ese proyecto de forma remota y hacer revisiones, mantenimientos, configuraciones, sacar informes de lo que pasa en el proyecto. Entonces, ese tipo de herramientas es la que necesitamos hoy en día como integradores. Es una herramienta que nos va a permitir ahorrarnos combustible, ahorrarnos tiempo de desplazamiento, que son los puntos más importantes cuando estamos trabajando con este tipo de proyectos en cuanto a lo que tiene que ver con la postventa. Entonces, los invito a que creen una cuenta de Oversea. Espero que todos ustedes tengan una como empresa. Si no la tienen, por favor, por el interno, con su asesor de HomeTech, le dicen toc, 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 le tocan la puerta y le dicen, ve, mira, Juan Pablo Giraldo me habló algo acerca de un Oversea, que yo lo puedo tener porque yo trabajo con ustedes, ¿cómo lo puedo crear? Es completamente gratuito, no tiene costo. La charla también no tiene ningún costo y con mucho gusto la podemos realizar. No es sino que hablen con sus asesores, por favor. Bueno, entonces, algo que me parece muy importante a la hora de hablar de Aragnis es, fuera de todo lo que ya hablamos acerca de los beneficios de utilizar nuestra marca, es también tener un buen diseño y tener también una buena información y un buen conocimiento de qué productos ofrecer para ese proyecto. Ya sabemos que la red es fundamental en un proyecto, es una red que si ustedes venden un home automation, si ustedes venden Control4, así sea un proyecto pequeño, hay que tener en consideración la red. ¿Sí? Si venden un proyecto grande, si es una solución compleja, no dejen la red a un lado, traten de meterse en un poco con la parte de redes porque a la final es un punto importante en toda la solución, es prácticamente la autopista por donde todo el control y todo lo que la parte de tráfico va a funcionar. Y lamentablemente en el mercado nos vemos con que encontramos muchas marcas, o no solamente encontramos muchas marcas, sino que encontramos muchos clientes que tienen proyectos donde han comprado aparaticos que algún asesor les ha ofrecido, que el mismo proveedor de servicio les ofrece. No sé si ustedes han visto que Claro ya ofrece Mesh con unos aparaticos chiquitos, unas cajitas ahí plásticas que supuestamente te dan mejor cobertura. Movistar hace lo mismo. Tigo también tiene una solución, pero a la final este tipo de soluciones no dejan de ser marketing y no dejan de ser una solución para poder ofrecer el internet, pero no son equipos que realmente van a cumplir con las condiciones necesarias para un home automation o para una red que realmente sea robusta y que permita crecer en el tiempo y mantenerse en el tiempo cuando la compramos o cuando la instalamos en los proyectos. Listo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el hardware, ¿cierto? Es qué tipo de hardware vamos a utilizar. Algo que es muy importante es que entendamos muy claro la diferencia entre un router, un switch y un access point, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que en el medio nos llegan con ese proveedor de servicio, con esa cajita, y nos dicen que esa cajita hace de todo. Y esa cajita es el módem, que es el convertidor de la señal que viene el proveedor de servicio a la casa, a la conversión RJ45 o Ethernet interna de la casa. Pero al mismo tiempo ese equipito es un router porque entonces gestiona los equipos.
pero al mismo tiempo ese equipo es un switch porque tiene 4 puerticos atrás que tú le puedes conectar un televisor o 2 televisores o 3 televisores. Pero al mismo tiempo ese equipo es un access point porque tiene una antenita y te genera red 2.4 y 5 GHz. Entonces ese aparatico es un todo en uno. Y muchas veces uno va a hablar con un cliente y el cliente le dice, sí, es que ese router Wi-Fi, ese router que tal cosa o ese equipo. Entonces es muy importante que tengamos en consideración que cuando queremos crear una muy buena red, debemos tener siempre un buen router, que es un hardware y es un equipo físicamente que se va a encargar de hacer todo lo que tiene que ver la gestión de tráfico, que ahorita lo vamos a ver, el switch, que es el que se va a encargar de hacer la comunicación entre todos los dispositivos que estén conectados, interconectados entre él, y el access point, que va a hacer lo mismo que el switch de manera inalámbrica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que en un proyecto exista cada uno de estos equipos? Es muy importante porque cada equipo cumple su función principal y en el tiempo vamos a ver que todos los proyectos o cuando un cliente instala un proyecto de redes, pretende que este proyecto le funcione por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, hoy en día los proveedores de servicio están ofreciendo cada vez más y más velocidades. Estamos viendo Movistar con 900 megabits por segundo, que ya lo está ofreciendo desde hace más de un año. Y nada raro que a partir de un año después, o sea, en el 2025, en el 2026, empezamos a ver que ya la competencia de redes y de proveedores de servicios se estén ofreciendo 1.5 o hasta 2 gigabits por segundo de comunicación de Internet. Para ello vamos a necesitar equipos que sean capaces de cumplir con estas condiciones. Entonces aquí vamos a ver que vamos a hablar acerca de una solución que es Giga para todo lo que tenemos hoy en día y para todos esos servicios de Internet que nos están ofreciendo hoy en día, que son decentes y que estamos trabajando al día de hoy. Pero también vamos a ver que con Arácniz podemos ofrecer ya lo que se viene a futuro en cuanto a lo que tiene que ver con redes. ¿Y qué es lo que se viene a futuro? Estamos hablando de redes multigiga. Ya hoy en día un equipo tenga un puerto de 1 giga es algo común y silvestre y lo tienen todos los equipos. Antes eso no era normal. Antes la mayoría de equipos todavía tenían puerto de 100 megas. Ahora todos los equipos tienen puerto de giga. Pero ahora estamos empezando a ver la incursión, empezamos a ver que en el medio se están empezando a introducir equipos que ya vienen con puertos de 2.5 gigabits por segundo. Entonces ya todo lo que son computadores de gaming, ya todo lo que son laptops de alto desempeño, ya todo lo que es Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 vienen con velocidades mucho más altas de giga. Entonces, si yo quiero tener a futuro ese tipo de tecnología que viene con Wi-Fi 6, con Wi-Fi 7, que viene con todos estos puertos de 2.5 gigas, pues ya tengo que pensar en soluciones de redes que sean multigiga. Entonces, si a un cliente a ustedes les llega hoy en día y les dice, yo quiero tener lo mejor en velocidad y yo quiero tener lo último en redes que me dure de aquí a 5 años sin ningún problema y que, mejor dicho, cualquier cosa y todo lo que venga nuevo me funcione, parte de ello es arrancar con un router multigiga, un switch multigiga y tener una solución Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 en lo que tiene que ver con la parte de redes inalámbricas. Bueno, entonces, como les decía, las velocidades contratadas cada vez son mayores, entonces tengamos eso en cuenta, que próximamente vamos a ver que nos ofrecen mejores rendimientos en cuanto a velocidades. Hoy, muchas veces por fidelización tú llamas a un proveedor de servicio y te dicen, no, yo ya quiero cancelar con usted, y te dicen, te ofrezco 500 megas de velocidad, te ofrezco 800 megas de velocidad, te ofrezco 900 megas de velocidad por el mismo precio. Entonces eso es lo que estamos viendo, y estamos viendo que los clientes están adquiriendo más paquetes de velocidad y por ende vamos a necesitar una red robusta que sea capaz de soportar esto. Muy importante también saber cuántos clientes conectados están. O sea, si es un proyecto chiquitico, si es un proyecto donde yo estoy ofreciendo un controlador pequeñito con iluminación, bueno, pues puede ser que de pronto necesite algo básico de 2 o 3 o 4 puertos de red, un routercito básico. Pero si yo tengo un proyecto de 1600 metros donde tengo muchos equipos, donde tengo 60 cámaras IP, donde tengo una cantidad de dispositivos IP, ahí debo de pensar con todo lo que tiene que ver con cuántos clientes, tanto cableados como inalámbricos, voy a tener. Lo mismo la parte de los dispositivos PoE. ¿Cuántos dispositivos PoE? Hoy en día eso es otro punto muy importante. Recordemos que cuando estamos trabajando con proyectos, en la parte de redes, tenemos la opción de ofrecer equipos que son conectados por PoE.
Yo no tengo que llegar con un cable de energía y no tengo que llegar con un cable de datos a una cámara, o no tengo que llegar con un cable de energía y no tengo que llegar con un cable de datos a un access point, o algunos dispositivos como teléfonos, o como son otros, o como las pantallas de control 4, o como son los controladores de control 4. Entonces yo a esos equipos puedo llegar directamente con un cable que esté alimentado y que le genere como tal la parte de energía. Ese es el tipo de dispositivo PO del que estamos hablando. Y algo que tengo de beneficio al utilizar este tipo de solución es que yo puedo coger y tener en el rack un router, puedo tener un switch que me genere energía para sus puertos con PoE, pero todo este router switch lo puedo estar protegiendo y lo puedo estar alimentando con un breque que viene del tablero eléctrico, y adicional le puedo colocar protecciones y le puedo colocar UPS. Entonces, a la final, cualquier equipo que esté conectado al switch por medio de PoE, ya sea una cámara, ya sea una pantalla, ya sea un controlador, ese equipo va a estar protegido por la UPS del rack. Entonces, eso es una recomendación que se hace mucho, y hay muchos dispositivos que se pueden alimentar por PoE, los puedes alimentar directamente del switch, el switch va a estar protegido con su UPS, va a tener su protección de rack. Entonces esa protección te va a servir para todos esos equipos que estén alrededor de la casa o que estén dentro de la casa distribuidos por toda la solución. Tipos de dispositivos. Hoy en día en las redes ya no estamos hablando de una red plana y no estamos hablando de una red sencilla, donde estamos hablando simplemente de comunicar varios dispositivos y para de contar. Me imagino que algunos de ustedes han tenido la experiencia de trabajar con Sonos. Entonces Sonos, dependiendo de cómo se configure, de pronto requiere que los switches o que la red tenga un protocolo o un servicio establecido que se llama STP, Spanning Tree Protocol, o puede que de pronto vayan a trabajar con la parte de audio distribuido digital que tenemos nosotros por Control 4, que se llama RIF, o vamos a utilizar MOI para lo que es la parte de distribución de audio a todas las zonas por medio digital, y para eso se requiere tener IGMP. Entonces hoy en día vamos a ver que en proyectos ya estamos hablando que los proyectos requieren ciertas características y ciertas configuraciones que no cualquier red la permite hacer. Entonces ya un aparatico que le ofrece el Claro o el Tigo o el Movistar no va a permitir hacer este tipo de configuraciones más avanzadas. Entonces es ahí donde es muy importante tener en cuenta un buen hardware para esta solución. Y obviamente plan para el futuro. Obviamente lo que les mencionaba de que incrementar la velocidad del proveedor de servicio es una de los puntos que vemos constantemente cada año. Clientes adicionales. Hoy en día un cliente tecnológico puede tener 5 dispositivos conectados, puede tener su iWatch, puede tener su iPhone, puede tener su iPad, puede tener su Mac, puede tener diferentes dispositivos conectados, un solo equipo, una sola persona. Entonces debemos tener en consideración eso, que cada vez hay más equipos conectados, que compraron una aspiradora que se conecta por Wi-Fi, que compraron una nevera que tiene una pantalla al frente y se conecta por Wi-Fi, que compraron una cafetera que te hace el café solo pero que se conecta por Wi-Fi. Entonces muchos de los dispositivos que vemos hoy en día tienen ya o se inclinan ya a tener ese tipo de conexión. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a arrancar con la parte de los routers. Aquí lo que vamos a hacer es hablar un poquitico acerca de los productos de Araknis, los más utilizados, y después me gustaría como tener preguntas acerca de las redes, y pues si tienen de pronto inquietudes, rico resolverlas. En la parte de routers, recordemos que el router cumple la función principal de todo lo que tiene que ver con todo el tráfico que va hacia el Internet, ¿sí? Uno de los puntos más importantes, como les mencionaba, con Araknis es la gestión remota completamente gratuita. Ustedes no tienen que pagar por el servicio de gestión remota. Viene ya integrada dentro de los routers de Araknis, y lo que les permite a ustedes es tener todo lo que es la parte del acceso al proyecto de forma remota y todo lo que es la parte de notificaciones de qué productos están conectados, qué productos están desconectados, y configuración y administración de estos productos de manera remota. Entonces, si un cliente te llama y te dice, mira, es que yo ya repartí mi clave de internet a todos mis amigos, familiares, vecinos, y yo siento que no, yo creo que ya definitivamente mi red inalámbrica la tiene todo el mundo y se prostituyó, yo quiero coger y cambiar esa red inalámbrica con otra clave, ¿me lo puedes hacer? Sí, claro, con mucho gusto. Yo cojo, entro remotamente, le hago la configuración y le aviso cuál es la nueva contraseña. Entonces no tengo que ir, sí, déjeme, yo organizo una visita y en la visita voy y se lo cambio. Y es adicional a eso, si tengo muchos access point,
todos los access points los puedo configurar desde OvrC directamente. Entonces, si yo tengo 5 o 6 access points en un proyecto y yo quiero hacer la configuración y me pide el cliente que le haga un cambio de clave, yo simplemente tengo que entrar al Wi-Fi Management, que es la herramienta de administración de OvrC para los dispositivos wireless, y simplemente le digo que quiero cambiar la clave, le digo aplíquemelo a todos los access points y automáticamente lo está aplicando a todos los access points y no tengo que ir access point por access point a hacer cambios. Listo, entonces esas son tecnologías y son características que puedo tener desde OvrC y es prácticamente fundamental porque cualquier producto de Araxnis tiene OvrC. Listo, entonces importante el router porque el router tiene la función de OvrC Pro y el OvrC Pro me permite escanear y buscar equipos de terceros. Listo. Y obviamente pues tenemos una gran variedad de productos que van a cumplir con las expectativas de las soluciones que ustedes están buscando. Entonces, si estamos hablando de redes giga, recordemos entonces que aquí hay una gran variación cuando estemos hablando de una solución giga y una solución multigiga. Cuando estamos hablando de una solución giga, que es lo que vemos hoy en día, que es el estándar, que es lo convencional que se maneja hoy en día, tenemos estos 3 routers que son el AN110 pequeñito para proyectos pequeños de 150 equipos aproximadamente. Tenemos este mismo equipo router que tiene Wi-Fi para una solución muy básica. O sea, si tienen una solución de un controlador con solución de iluminación y solamente es eso, pueden ofrecer una N110 Wi-Fi. Obviamente, si ya le quieren ofrecer Wi-Fi al proyecto, pues va a depender del área de la casa, de las dimensiones de la casa, de dónde quiere el cliente tener internet y tener todo lo que es la parte de acceso Wi-Fi. Entonces ahí sí ya cambia un poquitico y es una gran oportunidad para que ustedes puedan ofrecerle a un cliente final también una red que sea realmente una red que cumpla con todas las condiciones para una buena comunicación y un buen tráfico inalámbrico como tal. En la parte de ya más avanzado tenemos el AN310. El AN310 ya tiene más puertos en la parte trasera, tiene 2 puertos de WAN, en lo que yo puedo coger y tener 2 proveedores de servicio, y en esos 2 proveedores de servicio yo puedo hacer failover. Entonces, si uno de ellos deja de funcionar, yo puedo coger y entrar al WAN 2 como alternativa o como backup, dado el caso que siempre necesite tener internet. Entonces, tenemos estos 3 modelos en lo que tiene que ver con la parte de redes giga y todos tienen OvrC Pro, ¿cierto? Todos permiten tener VLANs, todos los permiten tener firewall, tienen ciertas características de administración y de seguridad directamente del router y todos tienen la opción de tener OvrC como tal. Listo. Vándonos entonces, pasando un poquitico ya a lo que es la nueva solución, nos vamos entonces con lo que son las routers que tienen que ver con multigiga. Entonces aquí tenemos 2 soluciones, tenemos el AN220 y tenemos el AN520. En el AN220 ya estamos ofreciendo un producto que tiene puertos multigiga. ¿Qué significa eso? De que su puerto WAN y su puerto LAN ya no es de 1 giga como los routers anteriores, sino que ya es de 2.5 gigabits por segundo. Entonces, si un proveedor de servicio me dice, mira, te voy a ofrecer hoy en día, lo nuevo que sacamos es 1.2 gigabits por segundo para tus redes, entonces usted puede decir, sí, claro, con mucho gusto, en este equipo se puede utilizar el 1.2 gigas porque el puerto es de 2.5, entonces no tiene ningún inconveniente. Listo. En la parte de LAN y en la parte de WAN. Lo mismo pasa con el 520. En el 520 también tenemos puerto LAN y puerto WAN de 2.5 gigabits por segundo. La ventaja del 520 es que tiene un puerto adicional de WAN que también funciona como failover, pero este puerto sí ya es a 1 gigabit por segundo y puede ser de fibra o puede ser de cobre, de puerto RJ45 o SFP, igual que el 310. El 310 también tiene un puerto que puede ser fibra o puede ser cobre y es de 1 giga. Este es en el 520 también es de 1 giga. El único puerto o los únicos 2 puertos que vienen en el 520 de 2.5 gigabits por segundo son el WAN principal y el LAN por donde sale hacia la comunicación de red. Listo. Este es como un resumen de todos los equipos que tenemos en el momento en la parte de Araxnis, arrancando por el AN110, que es el más básico de todos, y yéndonos hasta el AN520. Si ustedes miran aquí pueden ver la máxima velocidad, pueden ver el procesador que utiliza cada uno de ellos, las velocidades de transmisión entre el WAN y el LAN, que se le llama NAT throughput.
El NAT throughput es la velocidad que yo puedo adquirir entre el tráfico entre el LAN y el WAN cuando estoy haciendo un tráfico entre ellos dos. Y todo lo que tiene que ver con la parte de características como tal. En algunos de ellos vemos que tenemos montaje de escritorio, montaje de pared, algunos solamente la parte de rack. Tienen con, por ejemplo, lo que es la parte del 220, el 520, vienen con las orejas y con todo lo que es la parte de platinas para el rack. ¿Sí? Y el tipo de proyectos que vamos a ver, pequeño, intermedio y grande. Ok. Listo. ¿Alguna duda con la parte de routers? Parece Ninguna. Ninguna. No veo por aquí tampoco en el chat alguna duda. Perfecto. En la parte de switches, entonces, tenemos todo lo que es la parte de el equipo principal. Yo diría que es uno de los más importantes. Mucha gente dice que el router es el equipo principal, pero si ustedes se dan cuenta, mucho del tráfico ni siquiera sube al router. Si yo voy a coger y voy a comandar algo, o si yo mando tráfico de un equipo a otro equipo, internamente en la LAN, el switch es el que se encarga de ello. Entonces es por eso que es muy importante tener un switch robusto. No le voy a coger y le voy a dar o voy a coger a una solución y comprar un super router, pero le voy a comprar un switchecito el más barato de todos porque simplemente necesito tener muchos puertos para conectar equipos. No, el switch principal, el switch que nosotros le llamamos core o switch de core, es el switch de núcleo o el switch principal que va a estar debajo del router y es donde van a conectarse todos estos equipos. Entonces ese tipo de switch es importantísimo, que sea bueno, que sea robusto, que cumpla con todas las condiciones. En algunos casos, por ejemplo, nosotros en los Aragnis, hasta el switch más sencillo que nosotros ofrecemos, que es la serie 110, esos switches tienen configuración y tienen ciertos accesos que se pueden hacer como tal, de forma remota. Entonces, este switch basiquito que nosotros podemos ofrecer, también, que es la serie 110, también puede tener ciertos accesos y ciertas conexiones remotas, como un reinicio o como un nombramiento de puertos, cositas así que podemos hacer. Y obviamente van a depender, va a depender de la cantidad de puertos que requieran, cuántos puertos PoE, cuántos puertos de fibra, qué dimensiones del switch, si de 8, de 5, de 16, de 24. Entonces, en la parte de switches, vamos a ver que también hay una solución de switches enfocados en lo que es la parte de giga. Estos switches que ustedes ven aquí son los switches de giga. Son switches que tenemos, por decir así, de la última generación. Los 320 y los 220 son los últimos que lanzamos hace poquito. El AN110 no ha cambiado mucho, sigue siendo la versión como tal tradicional, no hay cambio sobre ella. Pero algo que vemos muy interesante es que, por ejemplo, hasta un switch plug and play, que es un switch que no es administrable, que es un switch que yo simplemente le conecto los puertos y le conecto los dispositivos a los puertos y pare de contar, como es el 110, también tiene ORC. Entonces, en ese switch que es 110, yo puedo coger y nombrar los puertos. Entonces yo puedo decir que si ese switchecito es de 8 puertos o ese switch es de 5 puertos o de 8 puertos y lo tengo por allá en la alcoba principal, ese switchecito yo le puedo nombrar los puertos y le puedo decir el puerto 1 está conectado al Apple TV, el puerto 2 está conectado al televisor, el puerto 3 está conectado a PlayStation 5, el puerto 4 está conectado al receiver y el puerto 8 está conectado al switch principal. Entonces yo le puedo nombrar los puertos. Adicional a eso, yo puedo saber si los puertos están conectados o no conectados de forma remota, directamente desde ORC. Entonces yo con estos dispositivos, con estos switches, así sean básicos, yo tengo nombrar los puertos, saber si el puerto está online o está offline, si el puerto está conectado o no está conectado, y puedo reiniciarlo de forma remota. Entonces yo desde aquí, desde mi oficina, puedo coger y reiniciar ese switch que está en la alcoba principal, metido desde el gabinete o metido por allá detrás del mueble, que es el que me está conectando esos dispositivos que están ahí locales. Entonces eso lo puedo hacer con el AN110 ORC. De ahí ya viene la versión 220, que la versión 220 ya estamos hablando de un switch administrable. Este switch administrable, la gran diferencia que tiene con el AN320, los dos son administrables. La diferencia que existe entre el AN220 y el AN320 es la cantidad de potencia que yo puedo tener para el PoE. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un switch de 24 puertos AN220, ese switch de 24 puertos AN220
solamente tiene una potencia máxima de 190 vatios. Y eso significa que esos 190 vatios yo los puedo repartir en esos 24 puertos, pero solamente me va a dar lo suficiente para la mitad de los puertos PoE. Significa que la mitad de sus puertos de ese switch 24, o sea, los 12 puertos, me van a dar PoE. En cambio, en el AN320, por ejemplo, si miramos el AN320 de 24 puertos, nos vamos a dar cuenta en las especificaciones que su máxima potencia es de 375 vatios. Eso significa que este switch 320 es capaz de darle PoE a todos sus puertos, ¿sí? Entonces, en la N220 o en la N320 yo puedo trabajar con PoE Plus o puedo trabajar con PoE normal, puedo trabajar con todos sus puertos, o sea, yo puedo seleccionar qué puertos quiero con PoE o PoE Plus, pero la potencia máxima es la que me va a dar el cambio. Entonces, si yo requiero muchos dispositivos conectados por PoE en el switch y cumple con la condición de que son más de la mitad del switch, entonces debería de irme con el AN320. Si yo tengo unos puertos, no sé, 4 puerticos de un switch 16 o de un switch 24 y solamente 4 puerticos, 8 puerticos van a tener conexión PoE, entonces me podría ir por el 220. Listo, entonces es muy importante tener eso en cuenta y es cuántos equipos van a hacer PoE para saber qué versión de switch es la que más me conviene, si el AN220 o si el AN320. ¿Listo? Todos ellos tienen oversea nativo. ¿Qué significa eso? De que si así yo no haya instalado un router Aragnis o así yo no haya instalado algún equipo Aragnis en el proyecto y yo metí este switch, yo puedo tener acceso a ese switch de forma remota y lo puedo configurar de forma remota, lo puedo administrar y lo puedo monitorear de forma remota. Entonces, todos los equipos Aragnis se pueden monitorear, administrar de forma remota por medio de oversea. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Algunos switches vienen con ventilación, algunos switches vienen sin ventilación. La mayoría o todos los switches nuestros de Aragnis son con carcasa metálica. Estamos hablando de productos que nosotros le llamamos Enterprise o le llamamos de trabajo pesado, donde tenemos componentes de alta, o sea, de alto diseño, donde tenemos componentes de muy buen procesamiento, muy buena memoria, componentes finos, componentes y diseños que están hechos para que duren en el tiempo con muy buena garantía. Y ya si nos vamos a lo que es la parte de la solución multigiga, entonces nos vamos a la solución de los switches AN620 y AN920. En el AN620 tenemos dos opciones, 8 puertos y 24 puertos. Y en el AN920 tenemos 12 puertos y 24 puertos. Ya aquí estamos hablando de una solución obviamente de un precio más alto, pero estamos hablando de una solución que va de la mano con todo lo que tiene que ver con multigiga. Aquí estamos ofreciendo switches que pueden ir desde 2.5 gigabits por segundo en sus puertos hasta 10 gigabits por segundo en sus puertos con el AN920. El AN920 es, mejor dicho, el monstruo y es el switch más robusto que tenemos en toda la familia de Aragnis, donde podemos ofrecer 10 gigabits por segundo en cada uno de sus puertos y podemos ofrecer comunicación entre switches. Si yo tengo dos switches AN920, yo puedo ofrecer comunicación entre ellos de 100 gigabits por segundo. O sea, aquí ya estamos hablando de una red completamente de última generación, lo último que se está viendo y todo lo que tiene que ver con velocidades altas y desempeño extraordinario para todo lo que tiene que ver con las redes. El AN120 está en el medio de los dos. El AN620 está superior a los AN320 y 220 e inferior al AN920. El AN620 nos puede dar velocidades de 2.5 gigabits por segundo y podemos tener potencias de PoE de hasta 60 vatios. Recordemos que cuando estamos hablando de PoE estamos hablando de 15 vatios. Cuando estamos hablando de PoE Plus estamos hablando de 30 vatios. Y cuando estamos hablando de PoE Plus Plus estamos hablando de 60 vatios. Y por ejemplo en el AN920 estamos hablando de un PoE Plus Plus de 90 vatios que nos permite generar hasta 90 vatios en sus puertos. ¿Sí? Eso es tecnología que está saliendo ahora último. Por ahora no hay mucho equipo. Nosotros tenemos varios amplificadores de audio que se pueden conectar por PoE++, que son los nuevos MOI Amplifier. Y esos amplificadores de audio MOI
los podemos conectar a estos switches y podemos no necesitar conectar físicamente un cable de energía y podemos darle potencia a los parlantes directamente desde el switch. Entonces prácticamente estoy llegando con un solo cable y estoy mandando datos, energía y la potencia suficiente para alimentar un amplificador. ¿Sí? Entonces esa solución es muy interesante cuando yo quiero tener ese tipo de proyectos con tecnologías de última generación. Y algo que es muy importante que también quiero resaltar con ustedes es todo lo que tiene que ver con la parte de la topología de red. ¿Qué buscamos en una red? Siempre buscamos una red que sea escalable, que yo la pueda crecer en el tiempo, una red que sea eficiente, que sea lo más efectiva y lo más rápida posible y robusta en el sentido que siempre sea duradera. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto se logra teniendo una solución de topología en modo router on stick o este tipo de topología de red donde tenemos un router principal que está en la parte superior donde se conecta todo lo que tenga que ver con internet. De ahí nos vamos a un switch principal, que ese switch principal va a ser el switch core, que como yo les llamo, va a ser el switch que tiene que manejar todo lo que tiene que ver con el tráfico. Y de ahí ya nos vamos a ir hacia los switches edge o los switches que ya son switches alternos. Es muy importante tener en consideración que todo lo que es la parte de comunicación siempre sale del switch principal. Nunca, por favor, colocar switches en cascada. Si ustedes van a un proyecto y ven que un switch que está por allá en la alcoba principal va conectado a otro switch que está en el cuarto de Linux y ese switch que está en el cuarto de Linux está conectado a otro switch que está por allá en el primer piso y ese switch del primer piso está conectado al switch que está en el rack, por favor, empecemos a hacer una red realmente buena donde todas las conexiones vayan directamente al switch principal. Entonces, si yo tengo una solución donde yo tengo una alcoba principal y a la alcoba principal no le pude llegar sino con un solo cable de red, entonces ese cable lo va a utilizar para un switchecito pequeño que me va a alimentar la alcoba principal con los equipos que están conectados por IP a ese switchecito, pero esa comunicación de ese switch va a ir directamente a mi switch principal, que va a ser el switch core. Y todos los equipos o todos los switches que yo tenga por ahí repartidos en la casa tienen que ir al switch core. Ojalá entre menos equipos y menos switches yo tenga distribuidos, mucho mejor, pero obviamente es imposible. Muchas veces en proyectos pequeños, pues yo puedo hacer en un apartamento de 100, 200 metros, pues yo puedo hacer que todos los cables me lleguen a un switch principal y monto un switch de 24 puertos y con eso ya tengo mi solución. Entonces tengo mi router, mi switch de 24 y mis access point regados por todo el apartamento y todo lo tengo haciendo una solución sencilla con todo conectado al switch principal. Pero puede que de pronto el proyecto sea más grande y necesite otro switch en el rack. Entonces ese switch de core, que es el principal, se va a conectar por fibra o se va a conectar con sus puertos. Estos puertos que ustedes ven aquí, dos puertos que tiene SFP, el 620, son puertos que se pueden conectar a 10 gigabits por segundo. Estos puertos entonces me van a poder dar una conexión mucho más eficiente, son puertos de uplink para conectar los switches y estos dos switches ya me pueden dar 48 puertos y esos 48 puertos yo ya los puedo utilizar para todo el proyecto de la casa. Esa sería como una solución en la cual yo voy creciendo. Pero obviamente hay soluciones en las que definitivamente me dicen, Juan Pablo, es imposible que yo pueda llegar o tener los 5 cables de la alcoba principal y tirarlos al rack porque no hay tubería que me llegue, el eléctrico ya lo hizo, la casa ya está avanzada, el proyecto ya avanzó, no tiraron sin un tubo de media. Ojalá nunca existan tubos de media para todo lo que tenga que ver con Ethernet. Siempre que vayamos a hacer diseños de Ethernet, todo basado en 3/4 como mínimo, o sea, la mínima dimensión en tubería 3/4. Y entonces no me llegan más cables, no puedo tirar más cables. Entonces necesito colocar un switch. Bueno, listo, pero si yo coloco ese switch allá, que sea un switch que esté conectado al switch core, al switch principal, y no conectado a otro switch que conecte otro switch que conecte otro switch. Listo. Entonces esa es la comunicación que debemos tener en cuenta. Y también en la parte de los access point, tratar de que los access point siempre vayan al switch de core, porque los access point actúan como si fueran un switch también. O sea, la mayoría de equipos que se conectan inalámbricamente a él, a la final se van a comunicar hacia el switch principal por esa conexión. Entonces, entre más cercano tenga yo el access point al switch de core, mucho mejor va a ser esa solución. Entonces, esta es la topología de red
que yo espero que ustedes por favor le tomen una foto gigante, la manden a estampar en un formato tipo pliego en la oficina y le coloquen ahí. Esta es la solución de redes que nosotros buscamos, donde tenemos un router, tenemos el switch principal que le llamamos core, y dado el caso que necesitemos tener más switches, pues esos switches van a ir pegados al switch de core, siempre tratando de utilizar la mayor velocidad posible o el puerto de mayor velocidad posible, o si no, pues utilizando los puertos disponibles. Por ejemplo, en el 320 o en el 220, los puertos SFP son de 1 giga, entonces ahí los puedes conectar por fibra o los puedes conectar con cobre sin ningún inconveniente. Listo. ¿Por qué es importante hablar del switch principal? En la parte del switch principal nos vamos a dar cuenta que cuando tú tienes un switch como por ejemplo el AN620, que es de 24 puertos PoE, nos vamos a dar cuenta de que este switch AN620 es capaz de darte 2.5 gigas por puerto. Pero resulta que es full duplex, o sea que el tráfico de 2.5 gigabits por segundo va a ser de uplink o de subida y va a ser de downlink de bajada. Entonces eso significa que esos 24 puertos, si cada puerto es capaz de darme 2.5 gigas y ese puerto necesito multiplicarlo por 2 porque es de subida y de bajada, significa que ese switch de 24 puertos más los 2 puertos que tiene de 10 gigas, que también es uplink y también es downlink, me tienen que ser capaz de dar 160 gigas de velocidad como tal. Entonces eso significa que este switch internamente tiene que tener un backplane o tiene que tener un tráfico interno de 160 gigabits por segundo. Esto es muy importante porque en el mercado vemos muchos switches que tienen puerto de giga, pero su backplane o sus especificaciones internas no son capaces de darte la velocidad como para que todos sus puertos estén al tiempo. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque dado el caso de que la red esté al 100% funcionando a su máxima velocidad, este switch es capaz de soportarte toda esa velocidad internamente. Entonces no tenemos ningún cuello de botella interno. Pasan algunos switches que tú tienes puertos de giga y tú tienes 24 puertos de giga, que si los hacemos full duplex serían 48 gigabits por segundo, y resulta que su switch interior o su tráfico interior no es de 48, sino que es de menos, es de 30 o de 24. Entonces resulta que ese switch te va a funcionar bien, pero si dado el caso de que todos sus puertos estén a su máxima velocidad, ese switch se te va a bloquear o se te va a estancar porque no va a ser capaz de soportar la máxima velocidad en todos sus puertos, sino que está diseñado para tener ciertos equipos o cierta tolerancia como tal a la máxima velocidad. Entonces es muy importante que siempre escojamos un switch de core que sea importante para eso. En la parte de accesorios, en Aragnis, ese es otro punto que tenemos muy interesante, y es que tenemos accesorios ya sea para los switches AN920, por ejemplo, el switch que les mencionaba, que tiene conexión entre ellos de 100 gigabits por segundo, entonces tenemos su módulo de slot que se conecta a 100 gigabits por segundo, tenemos su fuente de poder redundante, porque en los AN920 le puedo colocar una fuente redundante para tener más potencia para PoE, o para tener failover si se me daña una fuente de poder esté la otra. Pero adicional a eso también tenemos para los otros switches, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de cableado tipo SFP o conexión JVIC para todo lo que tiene que ver conexión entre switches como tal. Listo, entonces tenemos accesorios y tenemos ciertas cositas que pueden ser muy interesantes para todo lo que tiene que ver para la solución de redes. En la parte de cable de categoría, recordemos que tenemos Wirepath como solución en lo que es la parte de cable de categoría. Y muy importante, señores, que revisemos bien las especificaciones. Yo creo que hoy en día, espero no ver proyectos que estén trabajando con categoría 5E. Realmente la categoría 5E ya no existe para nada que tenga que ver con redes. De pronto, si la quieren utilizar para un emisor infrarrojo, o si la quieren utilizar como sensor o como contacto o como cable de algún de ese tipo de soluciones, pues podría ser. Pero en la parte de redes ya 5E se está quedando cortico. Listo. Entonces, algo que es muy importante es cuál es la velocidad que nos puede dar un cable y a qué distancia.
hay varios puntos que me gustaría tocar en la parte de cableado y en la parte ya de infraestructura. Y es, primero, señores, fijémonos en los conectores RJ45 que compramos. Si ustedes se dan cuenta en el mercado, muchos de ellos vienen con sus hilos de cobre o su plaquetica de cobre muy delgadita y no son lo suficientemente buenos para cumplir con las características o la certificación. Entonces, yo he tenido en mis manos conectores RJ45 que tú los miras y te das cuenta que la plaquetica de cobre en sus 8 punticos de contacto son mucho más sólidos y mucho más anchos de lo que son otros RJ45. Entonces, muy importante comprar un RJ45 que sea de buena marca, que tenga buena superficie de contacto, que sea 100% cobre, que no sea una aleación ahí de unos materiales para dar simplemente conectividad y ya, porque eso les va a influir mucho en lo que es la parte de la red. El segundo punto muy importante es la frecuencia del cable. Muchas veces hablamos de, no, sí, es que yo tengo categoría 6. Yo estoy utilizando categoría 6, pero categoría 6 ¿a qué frecuencia? Es un cable de buena frecuencia. No, es que muchas veces si yo voy a Home Center, voy y compro un cable y es cualquier cable que va ahí. En algunos mercados hemos visto cables que son bañados en cobre, pero son núcleo de aluminio y simplemente eso lo que hace es dañar todo lo que tenga que ver. Entonces ustedes ofrecen unos equipos muy buenos, ofrecen velocidades muy altas y hacen una conexión de cable perversa o de muy económico valor y nunca les va a dar la velocidad que es por culpa del cable, por culpa de los contactos, por culpa del patch panel, por culpa del faceplate. Entonces, muy importante siempre que si yo estoy cotizando equipos buenos en redes, también toda mi estructura y toda mi infraestructura de redes sea buena. Buenos patch core, buenos patch panel, buenos jacks, buenos RJ45, buen cable, cable fino, cable que sea 100% cobre, que cumpla con todas las condiciones y certificaciones. Y si estamos hablando de velocidades, miremos por ejemplo en esta tabla, que cuando estamos hablando de velocidades de categoría 6, por ejemplo, ya nos puede empezar a dar 10 gigabits por segundo, pero esos 10 gigabits por segundo solamente van a ser en 55 metros aproximadamente. Si yo realmente quiero tener 10 gigabits por segundo a futuro en un proyecto y quiero que sea a 100 metros de distancia, ya me debería ir por un categoría 6A o un categoría 7. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y ya para terminar, entonces, muy importante hablar acerca de los access points. En la parte de los access points con Aragnix tenemos todo lo que es la parte de Wi-Fi 6. Ahorita tenemos una muy buena noticia. Yo espero que Comtech ya tenga en su stock este access point, que es el que nos está yendo demasiado bien en Latinoamérica. Es el AN320. Es una solución que lanzamos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de los access point teníamos los 520, los 820 y el 820, el 520 outdoor. Estos access point son muy buenos porque estos access point son access point de multigiga. Entonces estos access point van de la mano con el router multigiga, con el switch multigiga, porque sus puertos traseros o su puerto físico de conexión Ethernet es de 2.5 gigabits por segundo. Y adicional a eso, tienen puerto adicional para yo salir hacia otro dispositivo que quiera conectar. Es más, el 520, que es el outdoor, se alimenta por PoE Plus y tiene una salida PoE si yo quisiera conectar una cámara o si yo quisiera conectar algún equipo PoE en el exterior. Pero entonces lanzamos este nuevo producto. Este nuevo producto es un producto que entra a competir en cuanto a precio y en cuanto a tecnología con lo que vemos en el mercado aquí en Latinoamérica. ¿Qué tenemos acá en el AN320? En el AN320 tenemos un Wi-Fi 6 con todas sus características de Wi-Fi 6. Tenemos múltiples entradas, múltiples salidas, MIMO, 2.45 GHz, dos antenas de salida, dos antenas de entrada. Tenemos ancho de canal de 20 MHz, 40 MHz y 80 MHz. Podemos tener velocidades de 574 megabits por segundo hasta 1.2 gigabits por segundo. Tenemos hasta 254 usuarios concurrentes. Obviamente esto es teórico.
La recomendación es nunca llegar a ese punto. Si yo tengo un salón de conferencias y en ese salón de conferencias yo tengo a 100 personas, yo debería de tener más access point para que mi access point no se me sobrecargue con tantos dispositivos, sino que se me haga un balanceo de todos los equipos que estén conectados y mis dispositivos o los dispositivos de las 100 personas que estén en esa área se puedan conectar a diferentes access point y tener mejores velocidades. Tenemos aquí la gran diferencia con los 520 y los 820 es que aquí solamente tenemos un puerto de conexión Ethernet y ese puerto de conexión Ethernet es a 1 giga. Es PoE Plus, pero solamente se puede conectar a 1 giga como tal. Entonces este access point va de la mano con los switches 320, 220 y los router AN110 y 310. Entonces esta es la solución que podemos tener. Es un equipo que es muy bueno en cuanto a precio, es competitivo. Si lo comparamos con un Ubiquiti U6 Pro o si lo comparamos con algunas otras marcas, vamos a ver que el precio es bueno. Y adicional a eso, tenemos todo lo que es la ventaja de Oversea, tenemos todo lo que es la ventaja de precio protegido. O sea, si ustedes a un cliente le ofrecen 6 access point para su proyecto y le dicen, mira, para tu proyecto requiere 6 access point y los access point van a ser los Aragnis, estos Aragnis los vamos a colocar en estas y estas ubicaciones y él te dice, ay, ¿y qué referencias son? Ah, bueno, sí, son el AN320. Ah, qué bien, muchas gracias, listo. Y entonces yo voy y lo busco en internet, lo busco en Google, lo busco en todas partes y me van a salir las especificaciones del access point, pero nunca voy a saber el precio. ¿Qué pasa con las otras marcas? Con las otras marcas como Ubiquiti, yo cojo y cotizo U6 Pro, que es un Wi-Fi 6, que es bueno, pero lamentablemente en Amazon está más barato. O en algún otro proveedor o en algún otro lugar está mucho más barato. Por lo general Amazon tiene precios de locura en cuanto a eso. Entonces muchas veces nos damos cuenta que cuando vamos a hacer la cotización o vamos a cerrar la cotización del cliente, el cliente me dice, ah, sí, mira, pero lo de la red yo ya lo compré, aquí lo tengo para que me lo instales. Entonces lamentablemente no podemos hacer el gasto o no podemos decirle a un cliente que le vamos a cobrar $500 por instalar una red porque obviamente no tiene sentido. Y todo lo que es el margen y todo lo que es la ventaja y el beneficio que tenemos para instalar la parte de redes y hacer soporte sobre la parte de redes, se nos va a ir por un tarro porque no vamos a tener el margen suficiente para tener una solución. Entonces, con Aragnis ustedes tienen precios protegidos, van de la mano con todo lo que es la parte de Home Tech, en la parte de diseño, en la parte de soporte, en la parte de garantía. Y vamos a poder tener ya con este Access Point 320, que era uno de los del feedback que más habíamos recibido de integradores, era el precio, que obviamente el precio de los AN520, 820 era caro. Algunos integradores les fascinan los 520 y los 820, son el mejor Access Point que han instalado comparado con Rocus, comparado con algunas otras marcas y el precio es bien, pero este 320 nos da esa oportunidad de entrar a competir con esas marcas que a veces vemos en el mercado que no nos ayudan en cuanto a precio. Entonces les recomiendo mucho que lo miremos por ese lado. Obviamente pues tenemos el 520 ya estamos hablando de más ancho de canal hasta 160 MHz. Podemos tener más velocidades hasta 2.4 gigabits por segundo. Obviamente el puerto de conexión de este access point es de 2.5 gigabits por segundo PoE Plus y tiene un puerto adicional de 1 giga. Tiene todo lo que tiene que ver con Oversea nativo. Todos los access points son Oversea nativo. Y tenemos el 820, que el 820 ya lo que nos genera es que tiene más antenas de transmisión y de recepción, lo cual nos permite tener más usuarios concurrentes o más usuarios conectados al mismo tiempo. No significa que tenga más usuarios que los otros access points. Si ustedes se dan, o algo que es muy importante también aclarar es lo que es la parte de la cobertura y la cantidad de dispositivos es la misma en el 520 y en el 820. O sea, en ambos tengo la misma cobertura y tengo la misma cantidad de usuarios conectados. Me cambia un poquitico lo que es la parte de las velocidades. Pero lo que yo puedo ver es que, o lo que yo puedo tener en consideración es que el 820 me tiene o es capaz de mantener más dispositivos conectados al tiempo que el 520, porque el 520 tiene antenas 2x2, mientras que el 820 tiene antenas 4x4. Entonces hay más usuarios conectados al mismo tiempo que en el 520. Esa es la gran diferencia que tenemos entre los dos.
Entonces, para un salón de conferencias, para una sala, para una zona donde hay muchos usuarios conectados, el 820 es una muy buena solución. Tenemos todo lo que es la parte de los accesorios que vienen dentro de el Aragnis. Todos tienen su basecita de instalación, tienen un pigtail para conectar, si dado el caso, tienen inconvenientes a la hora de conectarlo por el cable directamente. Y en el AN520 Outdoor tenemos todo lo que es la parte de solución para Outdoor. Entonces aquí ya tenemos una solución de redes que cumple para todo lo que es interior, exterior, para todo lo que es la parte de entry level con el 320, tenemos el 520 para la parte de Outdoor. Entonces podemos hacer toda una solución de redes robusta, compleja, escalable y confiable en el tiempo. ¿Listo? Como les mencionaba, este puerto, este Access Point sí tiene un puerto PoE Plus, y adicional a eso, ese puerto que tiene es también PoE Out. Entonces yo podría alimentar de ahí una camarita o podría alimentar cualquier equipo que sea PoE de ahí. Entonces es una gran ventaja que tengo sobre él. Tengo todo lo que es la parte de los accesorios. Entonces en la parte de accesorios tengo en el Outdoor para la parte de montaje en poste, en pared, dependiendo de cómo yo lo quiera. Y este es un accesorio que tenemos para todas las versiones de los Access Point, incluyendo el 320. El 320 le sirve el bracket del 520 porque la dimensión es igual. Y este accesorio lo que nos permite es tener los Access Point empotrados en cielo. Entonces esto era algo que nos estaban pidiendo mucho. Tiene las mismas características de los speakers o de los parlantes Signature o PDX de Triad o de Episode, que tú simplemente como decías, es un push and lock. Entonces tú no necesitas herramientas, sino que lo único que tú haces es presionar unos botones y ellos automáticamente se anclan en el driver. Es completamente, o sea, tiene todo lo que es la parte de conexión del cable, y dentro de la base es compatible con el bracketcito que viene en el Access Point. Entonces prácticamente tú presionas esa parte interna, la giras y él sale, se la conectas al Access Point y luego coges el Access Point y lo metes y lo giras y automáticamente queda conectado. Entonces es como una especie de push and lock en la parte de interna, y también tiene un push and lock en la parte de las pestañas que se pegan al driver. Realmente es una solución muy interesante, ha gustado mucho en los integradores, la han utilizado para todos estos proyectos donde los arquitectos y diseñadores dicen que no quieren ver el equipo sobrepuesto en el techo, sino que lo quieren ver empotrado y por allá en algún punto que no sea tan visible. Entonces es una solución muy interesante. Recordemos que muchas veces hay que sacrificar diseño por eficiencia. Si yo quiero tener realmente una buena eficiencia del Access Point, debería de conectar este equipo central en la zona donde todos mis dispositivos estén conectados. Y obviamente, para todos estos Access Point, pues entonces debemos tener en cuenta el switch, por ejemplo, el AN620, si estamos hablando de los 520 o los 820 en la parte de los Access Point multigiga, entonces el AN620 sería el match perfecto. O pues obviamente los 320 o los 220 si ya estamos hablando del AN320 Access Point. En la parte de instalación y todo lo que tiene que ser puesta a punto, con Oversea ustedes lo tienen de la mano. Prácticamente ustedes pueden mandar a un instalador a instalar el router, el switch, los Access Point, y ustedes todo prácticamente lo pueden hacer desde la oficina remotamente. Obviamente la parte del Access Point, todo lo que es la señal, pues es muy importante revisarla en campo, pero todo lo que es la puesta a punto y el tuning o todo lo que es la parte inicial de la instalación se puede hacer de forma remota por medio de Oversea. Entonces recordemos también que en Oversea tenemos el Wi-Fi Management, que en el Wi-Fi Management yo puedo saber todo lo del Access Point y yo puedo saber sus clientes conectados. En el Wi-Fi Management puedo saber qué clientes están conectados a qué Access Point, cuánto es la utilización del canal, cómo está trabajando. Todo eso lo puedo ver directamente en Oversea como tal. Entonces Oversea es la herramienta que me va a permitir reducir tiempos de instalación, resolver problemas de forma remota, y todo va de la mano con Aragnis como tal. Entonces, muy importante todo esto que tiene que ver con la parte de las redes y todo lo que tiene que ver con Oversea como herramienta principal para todo lo que es soporte, instalación, configuración, administración y monitoreo de forma remota. No sé qué dudas entonces tienen.
yo creo que hasta ahí tenemos la charla. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Se durmieron todos? Este webinar sí estoy muy callado. Bueno, está bien. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la charla. No sé si desde HomeTech tienen alguna duda o si damos por terminada ya la sesión. Juanpa, no, informar que ya los nuevos Access Point estarán llegando más o menos a mediados de agosto a nuestra oficina. Ok, muy importante. Les recomiendo que hagan la comparación, revisen bien. El precio, la verdad, es muy interesante. Ya hemos visto varios proyectos donde los integradores utilizan otras marcas y nos decían que lamentablemente los Access Point de Aragnis eran muy buenos, pero costosos. Entonces ahora ya tenemos un punto interesante a favor. Obviamente es muy importante tener clara la diferencia entre los Access Point multigiga y los Access Point giga. O sea, el 320 tiene su puerto de giga, los 520 y los 820 tienen su puerto de multigiga. Entonces, dependiendo de la solución que quieran ofrecer, pero para eso tenemos entonces las diferentes opciones. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, muchas gracias por este rato y cualquier duda, con mucho gusto, si me necesitan, si quieren hablar acerca de Oversea o si quieren, no sé si HomeTech tiene precio de introducción para los primeros que instalen Aragnis o que hagan o que quieran tener Aragnis en sus showrooms. Entonces pueden hablar con su asesor y contar conmigo si quieren tener un poquitico más de información respecto a Aragnis o a Oversea, o si quieren que seteemos Oversea y revisemos todo lo que es la parte de Oversea. Les agradezco mucho por su tiempo y que estén muy bien y feliz día. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Muchas gracias, Juan.